al presidir la Junta de Andalucía por la coalición Recorte Cero por un mundo más justo y el Grupo Verde, o los Verdes. Y bueno, como le dije antes, digo, voy a intentar ponerte un compromiso, ¿eh? En el sentido de alguna pregunta que me puedes decir que es un poco, digamos, se anticipa un poco, ¿no? Habría que ver cómo transcurren las elecciones. Verás, desde fuera, los ciudadanos ven muchas veces que algunos partidos, por ejemplo, ahora mismo se habla ya del posible pospartido, ¿no? O sea, ¿qué va a ocurrir después de las elecciones en el sentido de apoyar? Se supone que no va a haber una mayoría absoluta y de manera un poco con una especie de prejuicio se ve o se observa que algunos partidos dicen, bueno, yo no voy a apoyar a este partido o yo no voy a apoyar a aquel otro basándose en una posición ideológica, ¿no? Y entonces desde fuera pienso que algunos ciudadanos, yo me remitiría a lo que decía Julián Guita, el famoso programa, ¿no? Que las alianzas o los posibles apoyos parlamentarios deberían de basarse más en el posible programa antes que en el color, ¿no? Que pueda tener una formación u otra. Vamos, eso por lo menos desde mi punto de vista, desde fuera, ¿eh? Lo que pasa es que yo comprendo que una formación que se presenta como progresista, pues sería complicado que se coaligase o apoyase un gobierno con Vox, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? ¿Tú cómo ves ese tema? El tema ese de apoyar a una formación u otra después de las elecciones. Bueno, el tema de Vox, estamos de acuerdo. Además, vamos, que es un poco preocupante cómo se le puede estar dando tanto auge a Vox cuando Recorte Cero sacó más votos en las últimas elecciones generales. O sea, que ese sería otro tema para hablar largo y tendido. Nosotros estuvimos desde Recorte Cero, en concreto, hemos estado haciendo mucha campaña desde las elecciones del 2016, las elecciones generales, por un gobierno de progreso que consiguiera quitar al Partido Popular del gobierno, cosa que finalmente pasó, exigiendo un acuerdo, por supuesto, del tipo que los partidos políticos consideraran, entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Esa batalla la hemos llevado y si entráramos en el Parlamento andaluz, pues lo que vamos a defender es cualquier tipo de medida que sirva a mejorar las condiciones de vida de los andaluces. Creo que es lo coherente y lo que los votantes piden, ¿no? Una alternativa y que se mejoren las condiciones de vida. Es que, verás, yo lo digo porque ahora mismo se manifiesta, por ejemplo, Ciudadanos, después de estar apoyando al PSOE durante 4 años, ahora dicen, ahora no vamos a apoyar al gobierno de Susana Díaz, y se establecen como unas líneas rojas que desde fuera, bueno, por lo menos yo no lo encuentro sentido verás, por lo siguiente, porque se trata de apoyar un programa o no apoyarlo, no que sea Susana Díaz o sea fulanito, sino se trata más bien de un programa. Si se trata de un programa con el cual uno se está de acuerdo, pues en principio debería de dar igual, ¿no? Quien figurase el nombre del titular de ese programa. El caso es que se esté de acuerdo con ese programa. Por parte del PP exactamente lo mismo y a su vez por parte de Podemos también dicen lo mismo. Entonces, claro, parece ser que el único partido con el cual se puede pactar, digamos, sería el PSOE. Entonces tampoco hay que extrañarse tanto, ¿no? de que continúe gobernando o se prevea que vaya a seguir gobernando durante 4 años más, ¿no? Si no salimos de esa de ese día de, como dicen, de la marmota, ¿no? De repetirse y repetirse. Ahora que está de moda el anuncio de la Navidad, pues que parece que vamos hacia ese postpartido del día siguiente a las elecciones, de nuevo. Un partido que saca una mayoría simple y el resto se tiene que amoldar a ese partido, o si no, de nuevo iríamos a repetir nuevamente elecciones,
sin que realmente lo que es Andalucía, lo que es la sociedad, pues note algún cambio significativo, ¿no? ¿Tú lo piensas así? ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Piensas que habría que salirse de ese guión? Nosotros, como he planteado antes, los cargos electos y los candidatos que salen elegidos en las asambleas de base, lo que hacemos es consultar todo a la asamblea. Entonces, si consiguiéramos entrar en el Parlamento andaluz, conseguimos representación parlamentaria, vamos a consultar cualquier decisión de este tipo a las asambleas de base. Pero aquí lo más importante es que la redistribución de la riqueza entre en el Parlamento. Es una idea que no existe, no la plantea ninguna fuerza política, y eso va a cambiar todo, porque va a poner el panorama político en otra tesitura, en qué hacer con los recursos que tiene Andalucía. Uh-huh. O sea, yo es que lo digo porque vamos a suponer que hay una formación que es la que tiene más posibilidad de gobernar y que coincide con algunos planteamientos como el que señalabas antes, ¿no? Subida de salarios mínimos hasta una cantidad, bueno, interesante, cerca de los 1.000 euros, por ejemplo, el tema de las pensiones, la reindustrialización, etcétera, etcétera. Claro, si se está de acuerdo con ese programa, se puede apoyar esa formación, ¿no? Independientemente del nombre que tenga la formación, o no, pregunto, o existe ese cinturón que se fija por los colores antes que por la forma, más bien antes que por el fondo. O sea, vosotros la apoyaríais a esa formación que estuviera de acuerdo con pienso, ¿no? Con cuestiones fundamentales de vuestro programa, ¿no? Yo insisto en el tema de la asamblea, porque yo te puedo dar mi opinión particular. Sí, claro. Mi idea es que cualquier medida que sirva para elevar el nivel de vida de la gente, hay que apoyarla. Poner trabas, pues no va a ningún lado. Esa es mi posición. De todas las formas, habría que consultarlo. Claro que habría que consultarlo con la asamblea y con las distintas fuerzas y movimientos que estamos dentro de Recorte Cero. Pero claro, me parece fundamental la cuestión de que entre la redistribución de la riqueza en el Parlamento, porque eso también cambiaría el comportamiento de las actuales fuerzas políticas al poner el debate en otro lado. Al poner en debate, por ejemplo, qué pasa con Deoleo, que es la principal productora de aceite a nivel internacional, que está en Jaén y que ahora mismo la propiedad es de la City londinense. Entonces, ¿cómo puede ser que los agricultores andaluces estén trabajando para el capital extranjero directamente? Sería totalmente otro panorama político si pudiéramos conseguir que este debate entrara en el Parlamento. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque parece que se habla mucho ahora del concepto de soberanía y bueno, estás poniendo un ejemplo que está dando en todo el bebé de la cuestión, que se resulta que sí tenemos una empresa más de óleo, pero resulta que los propietarios, los centros de decisión están en la City londinense, pues realmente soberanía poca, ¿no? O sea, poca capacidad de decisión. Efectivamente, o Abengoa, la multinacional de las renovables, que es sevillana, también está ahora en duda en manos de quién va a acabar. Todo este debate yo creo que el Parlamento se tiene que centrar ahí y ese es nuestro objetivo, conseguir que la redistribución de la riqueza entre en el Parlamento andaluz. Concretamente, algún otro candidato se lo preguntaba porque es un tema que, bueno, a mí particularmente me interesa mucho. ¿Y qué pensáis sobre el tema de la banca pública actualmente desaparecida del mapa financiero en España y bueno, y en Andalucía banca pública ya no queda, o sea, están todas entidades privadas, inclusive que casi no queda entidades financieras con la sede en Andalucía, salvo Unicaja, creo recordar. ¿Qué pensáis sobre os definís por la banca pública? ¿Creéis que hay que mantener el sistema financiero con la banca privada como está ahora mismo? Sí, yo lo he planteado antes y también a nivel nacional lo defendemos. Tiene que crearse un fondo de empleo con el dinero de los bancos andaluces rescatados. No solo los bancos de aquí, sino bancos que operan a nivel de toda España, pero la parte que operaba en Andalucía, ese dinero se ha comprado con el rescate bancario, con dinero público. Hay base de 10.000 millones de euros.
Entonces lo que defendemos es que ese capital se pueda crear, se pueda concentrar en un fondo de empleo que es un germen de una banca pública andaluza y que permita dar crédito a pequeña y mediana empresa y generar empleo y de base de reindustrializar Andalucía. Claro que es fundamental que exista una banca pública y que dé crédito en mejores condiciones. Uh-huh. Hay una cuestión, siempre que llegan las elecciones andaluzas, que se habla mucho, bueno, de una Andalucía occidental, una Andalucía oriental, y concretamente se percibe que hay zonas con una falta clara de infraestructura, o sea, la conectividad, por ejemplo, bueno, estás en Granada, ¿no? Uh-huh. Y en Granada, pues, bueno, lo habéis sufrido, o lo estáis sufriendo, no de manera evidente, ¿no? ¿Pensáis que lógicamente será alguna medida que hay que corregir, ¿no? De manera urgente, ¿no? Esa vertebración en la conectividad de todas las ciudades andaluzas y no solamente las ciudades, ¿no? sino pueblos de Andalucía que parece que están desconectados, y eso pasa no solamente, digo, a nivel de Andalucía oriental, sino inclusive en Andalucía occidental, pues, por ejemplo, zonas de Huelva que están muy desasistidas, ¿no? ¿Creéis que ese tema es fundamental? ¿Lo veis como un tema prioritario? Yo creo que es muy importante la conexión que tengan las distintas regiones y que la incomunicación. Bueno, en Granada es que hemos estado 3 años sin tren y ahora sí. De aquí, creo que la semana que viene, la próxima, se vuelve a reabrir la línea Madrid, pero que es una situación que es insostenible. Además, desde que no es algo tolerable. Tenemos que luchar porque estemos en las mejores condiciones y por la comunicación de todas las regiones, también de Almería, Huelva, que tienen quizás de las peores comunicaciones. Claro que es algo que recogemos y que pensamos que es muy importante. Ahí hay un abandono a Andalucía en distintos aspectos por la que hay que pelear. Uh-huh. Y que además eso se supone que le corresponde al sector público, ¿no? Porque aquí parece que bueno, que se les quiere achacar todo al sector privado y se supone que las infraestructuras, bueno, es algo que tiene que hacer y que le corresponde como misión al sector público, ¿no? Entonces ahora parece que son gastos superfluos ese tema de tener unas comunicaciones, digamos, a nivel europeo, que además redunda, por supuesto, en un crecimiento económico y en medidas precisamente para la creación de empleo. Solamente el propio desarrollo de infraestructura. Yo te iba a preguntar ahora, precisamente por el tema de la creación de empleo, que ya me has comentado, ¿no? Que habría que tener medidas concretas, ¿no? Como ese fondo, ¿no? de los bancos, ¿no? Serían, no sé, me mencionaste, creo, antes 10.000 millones, ¿no? Una cifra así aproximada. Y bueno, que medidas para la creación de empleo serían primero para el sector público, ¿no? O sea, porque por ejemplo vayan en la confluencia vuestra van los verdes y en el sector, digamos, medioambiental, pues hay bastantes posibilidades, ¿no? O sea, ¿contempláis medidas importantes para crear empleo en ese sector? Supongo, ¿no? Claro, sí, o sea, por lo que planteabas de la comunicación, lo que pensamos es que hay que fomentar el desarrollo productivo y equitativo para que en cada rincón de Andalucía se pueda invertir en lo que necesite cada zona. Y nosotros sí que sí que pensamos, por lo que me decías de los verdes, que la economía verde no es no es un adhesivo del programa o algo más que defendemos, sino que todo el proyecto de reindustrializar Andalucía y de fomentar la redistribución de la riqueza tiene que verse ligada a la ecología, a un desarrollo ecológico. Lo he dicho antes, el tema de las renovables, como que generan 47.000 puestos de trabajo. Bueno, es que solo Andalucía produce el 16% de la energía verde en España. Entonces, ese puntal, si nos planteáramos reindustrializar Andalucía, empezando por aquí por las renovables, pues claro que es una fuente de creación de riqueza, de crear empleo,
también que obligaría a subir la inversión en investigación y ciencia, otro punto en el que Andalucía es puntera. Somos la tercera región en producción científica de toda España, a pesar de todos los recortes, y de hecho contamos con 30.000 investigadores. Entonces, solo por coger ese ejemplo de las energías renovables, claro que permitiría otro futuro para Andalucía de generación de riqueza, generación de empleo y de reducir las emisiones de dióxido de carbono y plantear otro tipo de economía. Sí, que no estás hablando, como muchas veces se habla de crecimiento económico o de desarrollo económico, sin importar o mirar qué tipo de desarrollo, sino está hablando de un modelo muy concreto de desarrollo económico, ¿no? Lo que se conoce como sostenible y bueno, con la etiqueta verde, ¿no? En cualquier proyecto económico, ¿no? O sea, claro, eso está, claro. Está bien. Sí. Perdón, que... Sí, perdona. A nivel de el campo, defendemos una reforma agraria integral. Ahora mismo, en la gran parte de las ayudas se lo quedan muy pocos latifundistas, y lo que defendemos es que las ayudas de la PAC se pongan al servicio pues de las cooperativas, de los jornaleros, y también aprovechar toda esa enorme parte del campo andaluz que ahora mismo está siendo improductivo. Solo un 2% de los terratenientes en Andalucía, tienen el 40% del campo, sí, y se quedan con el 80% de las ayudas de la PAC. Entonces, lo que defendemos es que esas ayudas se pongan al servicio de una reforma agraria integral, que, por ejemplo, pues plantee expropiar los terrenos de los grandes terratenientes que están ahora mismo sin producir, o dar una salida a los jornaleros, porque hay un dato que a mí me ha tocado mucho, y es que solo el 1% de los jornaleros trabaja todo el año. La inmensa mayoría tienen un trabajo temporal, entonces hay que plantearse una alternativa de conjunto y también, por supuesto, fomentando la agricultura ecológica, no poniendo más trabas como ocurre a día de hoy, que tienen un suplemento económico para demostrar que son ecológicos. Entonces hay que plantearse toda otra alternativa para el campo en Andalucía, que pueda ser referente a nivel internacional. Ajá. Ahora que has mencionado la palabra internacional, siempre lo preguntamos porque, bueno, es un tema que está ahora mismo muy candente, y es el tema de la Unión Europea, el diseño del euro, los problemas que está existiendo ahora mismo en Europa, en cuanto que hay formaciones que parece que se presentan que son como anti-europeístas, otras que sí, que dicen que son pro-europeístas, pero nadie dice qué tipo de Europa quiere o qué tipo de Europa no quiere. ¿Vosotros consideráis o pensáis que hay que seguir en la Unión Europea, hay que seguir en el euro? ¿Qué pensáis acerca de Europa, en concreto, el recorte cero? Nosotros defendemos una Europa entre iguales, que sea solidaria. Por ejemplo, estamos en contra de las imposiciones de Bruselas en las limitaciones en el campo, la industria que tiene que tener Andalucía. Estamos de acuerdo, por supuesto, con un proyecto europeo, pero tiene que ser entre iguales y solidario, donde todos los países tengan un peso equitativo. No una Europa alemana o al servicio de determinados intereses y no de cada uno de los países integrantes. Sí, ¿no? Porque parece que la voz cantante la lleva Alemania más que Europa, ¿no? O sea, el modelo en el que estamos situados ahora mismo, pues bueno, parece que estamos todos mirando a la reunión que tiene Macron con Angela Merkel y dice uno, bueno, pero ya no es que no tengamos soberanía monetaria, es que parece que tampoco tenemos soberanía política, ¿no? Y bueno, llegan las elecciones andaluzas, nos creemos que mandamos y cuando mira uno Europa dice, bueno, es que ¿realmente mandamos? Pregunto, ¿realmente mandamos o no mandamos? O sea, es que vamos a elegir presidente en la Junta de Andalucía, pero realmente esa presidencia va a ejercer de presidenta o bueno, va a seguir siendo... con perdón, alguien que sigue impasible los designios de la Comisión Europea, o por lo menos de dos políticos en Europa como pueden ser Macron y Angela Merkel. ¿Tú crees que habría que ser un poco más
digamos, ejercer ese liderazgo y salir de Andalucía y ir más a Bruselas? Yo creo que lo primero que hace falta es voluntad política por parte del Parlamento andaluz para defender los intereses de Andalucía. Yo creo que es lo que falta, lo que no hay, y desde tomando esa posición y esa decisión, pues claro que se puede plantear otra alternativa para Andalucía. Nosotros lo que exigimos es que se reviertan las imposiciones de Bruselas acerca de las limitaciones en el campo, en la industria andaluza, y por supuesto acabar con la vergüenza de las muertes en el Mediterráneo, y exigimos que se cierren los pies. Defendemos una Andalucía solidaria y acogedora con las personas que decidan venir aquí. Uh-huh. Ahí, como ya se nos va el tiempo y se me han quedado muchas cosas, pero bueno, si hay solamente una cuestión que parece que, bueno, parece no, se nota ahora que llega, por ejemplo, las elecciones. ¿Pensáis que hay una excesiva concentración en la propiedad de los medios de comunicación? ¿Tenéis propuestas para que se produzca una diversificación en esos medios de comunicación de cara a que sean más democráticos, en el sentido de que no estén controlados por prácticamente... Parece ser que 2 empresas o 3 empresas son las que dominan en televisión, en radio, en prensa, etcétera, y da lugar precisamente a los debates políticos que tenemos ahora, que eso se corresponde con que solamente se le dé cabida a 2 o 3 formaciones. ¿Pensáis que habría que hacer una reforma importante en el tema de los medios de comunicación? Digamos, de hacerlo más democrático. Yo creo que es fundamental, como plantea una cuestión de democracia, de que puedan llegar variedad de puntos de vista a la población, y no que aunque tengamos varios medios de comunicación, la propiedad está en unas pocas empresas. Aquí hacen falta más medios de comunicación, cuanto más mejor, que planteen más puntos de vista, y significa más democracia. Y como ha empezado al principio, ahora en el periodo electoral pues se ve especialmente como esta noche tenemos un debate en Canal Sur, creo, y solo van a aparecer los 4 grandes. Y aquí somos varias formaciones políticas, 11 en concreto, que vamos por las 8 provincias, y sin embargo no tenemos un espacio. Entonces yo creo que es fundamental para ese 30% de andaluces que todavía no tienen claro a quién votar, que puedan conocer todas las alternativas, no solo los 4 grandes que ya se conocen. Exactamente, ¿no? Porque parece que solamente hay 4 formaciones y hay bueno, hay más opciones, ¿eh? Hay más opciones y bueno, que está bien que aparezcan estas opciones y, como bien dice, pues podáis dar vuestra opinión a toda la ciudadanía, ¿no? No que se quede ahí, bueno, solamente a elegir entre 4 y parece que te obligan, ¿no? Sí, bueno, por fuerza tienes que votar a uno de esos 4, ¿no? Pues sí, se nos pasa la hora. De verdad que muy agradecido, Violeta, por tu participación y haber acudido a los micrófonos de Onda Capital. Y si quieres comentar algo, esto es como la última palabra, que si quieres comentar algo acerca de la formación y por qué habría que votar, o en fin, pues tienes la oportunidad ahora. Bueno, lo primero, agradeceros la participación, de que nos hayáis invitado, y sí que animar a todas las personas que estén escuchando, por supuesto, a que nos voten, pero más allá, que nos conozcan, que se metan en la web, en las redes, que acudan a nuestra asamblea. Estamos en las 8 provincias, y que se planteen otra alternativa, porque la gente trabajadora, la gente que estamos cansados de que nos recorten, o de esta situación tan impresentable que tiene Andalucía, claro que podemos tener una alternativa. Estupendo. Pues repito, muchísimas gracias, Violeta. Gracias a ti. Vamos a terminar el programa y nos vamos a despedir ya. La semana que viene